Bueno, este vídeo se sale un poquito de lo normal, pero es que me sucedió justo esta semana en una comunidad, en un directo que hicimos, y me preguntaron que, claro, conforme iban avanzando en su emprendimiento, con su empresa, pues había una serie de conflictos con sus compañeros o con sus socios que, claro, se lo iban callando y poco a poco eso iba creciendo, ¿no? Y entonces habían detectado el problema, pero no sabían cómo afrontarlo. Y es que realmente cualquier emprendedor, cualquier empresario, conforme va evolucionando su propia empresa, estamos expuestos a que el conflicto cada vez sea mayor. Os pongo un ejemplo de cuando vas al supermercado, al principio, cuando una persona se te cuela, cuando tienes a lo mejor 13, 14 años, es como que, ostras, ¿qué le digo yo a este señor, a esta persona que se me acaba de colar? A día de hoy ese conflicto ya lo hemos superado, ya varias veces. Entonces, con un tacto cordial, disciplinado, pues le decimos, oye, perdona, que es que a lo mejor no te has dado cuenta, que es que hay una cola, y entonces sabemos resolver ese conflicto que tenemos en ese momento. Ninguna persona ha llegado donde está sin resolver ningún tipo de conflicto, ya sea presidente del gobierno, ya sea una empresa de multinacional, Benzos o el Elon Musk o quien sea. Sí o sí, ¿pensáis que esas personas cuando están en el supermercado y se les cuela una persona con el carro lleno se iban a callar? Simplemente para no enfrentarse a ese conflicto? No, totalmente al contrario. Seguramente, pues de una forma educada y correcta, se acercarían y dirían, oye, perdona, que es que te estás colando. Pues exactamente lo mismo debemos de hacer en nuestra empresa con nuestros empleados o con nuestros socios o con esa persona con la que tengamos el conflicto. Porque muchas veces estamos trabajando en una empresa y no queremos decirle nada al encargado, no queremos decirle por no entrar en ese conflicto. Y claro, tú te vas al día siguiente y vas un poco más quemado. Y al día siguiente y un poco más quemado. Y al día siguiente y así, poco a poco, la pelota cada vez va más gorda que llega el momento que no tienes ganas de ir a trabajar, ¿no? Porque el cruzarte con esa persona ya es como, no puedo, es que no puedo, ni lo soporto, ni lo veo, ni cuando realmente a lo mejor es una pelota que tú mismo imaginariamente te la han montado. Os pongo un ejemplo, el mismo que puse en esta comunidad, y es que hace muy poquito, hace un mes aproximadamente, pues tuve un conflicto con un amigo, ¿no? Y con este amigo nos llevamos súper bien, bueno, hemos convivido juntos, pero llegó un momento que él hizo algo que a mí no me gustó. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que yo me comportaba de una manera diferente porque esa persona no me había gustado lo que estaba haciendo. Entonces esta persona, sí o sí, esas cosas las percata. Entonces empezó a comportarse también de una manera diferente ya que yo había cambiado mi estado, mi actitud. Y entonces poco a poco nos íbamos distanciando. ¿Qué es lo que pasa? Que llegó un día que dije, joder, si es que el que me llame esta persona o que me mande un mensaje, pues a lo mejor ya no le contesto como le contestaba antes, con el mismo cariño, ya lo dejo pasar, bueno, ya le contestaré esta tarde o esta noche o mañana si me apetece. Y entonces dije, no, pues es que antes nos llevábamos súper bien. ¿Por qué este conflicto? ¿Por qué? Y decidí dar ese paso y lo llamé por teléfono y le dije, mira, me sucede esto contigo. Y es que sucedió esto en este momento de nuestra relación y no me sentó nada bien. Y aquel dijo, pues mira, Javi, yo notaba algo y por eso me estaba comportando también de esta otra manera. Total, que empezamos a tirar del hilo, empezamos a decir, a raspar todo lo que nos sobraba, todo lo que veíamos mal de la otra persona, con tacto y con cariño, por supuesto. Terminamos los dos llorando ahí como niños pequeños, porque yo también te quiero, porque yo... Bueno, y al final, ¿qué es lo que sucedió? Pues que esas amistades que se iban separando, ahora hizo todo lo contrario. Y es que ahora nos llevamos súper bien. Y sabemos la sinceridad del otro e incluso ahora si nos tiramos 3 días, 5 días sin llamarnos, nos da igual porque tenemos esa confianza con esa persona de que si sucede cualquier cosa, ya a partir de ahora seguramente nos llamemos por teléfono y resolvamos ese conflicto que tenemos. Entonces, con esto os animo a que realmente identifiquéis el conflicto que tenéis con esa persona en el nivel en el que estáis en vuestra empresa, en vuestro emprendimiento o con las personas que tenéis alrededor, que en este caso la persona de la comunidad lo tenía bien en concreto, sabía quién era esa persona y os animo a que deis ese paso.
¿vale? Siempre desde el cariño, desde el amor y con mucho tacto de decirle, pues mira, creo que pasa esto en la relación o me sucede esto que a mí no me gusta, que no me llega a cuadrar, que no me llega a convencer. De esta manera lo que vais a hacer es evolucionar ese conflicto, pero no significa que no vayan a surgir otros e incluso surgirán otros aún mucho más grandes, ¿vale? Porque al evolucionar sí o sí, sin quererlo, pues al final lo que hace es que el conflicto que te venga luego sea mayor. Pero esto quiere decir que estamos evolucionando, que vamos en buen camino. O sea, si todo fuese, bueno, ya hemos pasado lo peor, ahora todo cuesta abajo, realmente se perdería la chicha, la esencia, ¿no? Del querer expandirnos, de querer explorar, evolucionar. Entonces es parte de la vida, ¿no? Yo creo que deberíais de disfrutarlo y que cuando veáis ese micro conflicto que os sale, decir, bien, bien, porque voy en buen camino, voy a resolverlo para que cuando me salga el siguiente conflicto similar, lo voy a resolver muchísimo más cómodo, muchísimo mejor. Y si os paráis a pensar, cuando teníais 14, 15 años, los conflictos que salían en esa época no son para nada los conflictos que tenemos a día de hoy. O cuando acabáis de emprender, cuando tenéis que decirle a un proveedor que mira, que es que he encontrado otro que es mejor, pues es una situación así un poco tensa de decir, no, ya no me traigas producto, ya no me... Al principio cuesta, pero ya luego al final mira, que es que tengo que mirar por mi negocio, que es que me ha salido esta oferta y me lo están diciendo que es mejor producto, mejor calidad, mejor... Y la verdad que contigo estoy cómodo, pero al final vas resolviendo un poco esos pequeños trabas y lo haces cada vez de una forma mucho más fluida. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor el despedir, o sea, hay momentos, ¿no?, que no son de agrado, ¿no? Como el despedir a una persona, el decirle a un socio que hasta aquí hemos terminado nuestra relación, pero también es verdad que conforme vas evolucionando, al final tu tiempo es oro y tienes que darle movimiento y tienes que darle salida a todo lo que a todos los proyectos que tienes, si no tu vida se va a quedar totalmente estancada. Así que siendo un poquito egoístas, sí que es verdad que a veces hay que dar ese paso porque tú quieres evolucionar, si la otra persona no quiere evolucionar, nada. Ahora, hay veces que al final resuelves el conflicto y ¿qué es lo que pasa? Que dice esa persona, ostras, pues tienes razón, había bajado la guardia y sí, quiero evolucionar contigo y me voy a poner en las pilas. Y lo que va a hacer es que evolucionen muchísimo más rápido, muchísimo mejor. Entonces estáis en una época que estáis ahí estancados que no lleva a ningún lado. Coño, no tenemos nada que perder. Dadle, hombre, a ese microconflicto y ojalá me dejéis aquí comentario de decir, pues mira Javi, he tomado acción, muchísimas gracias por el vídeo, si le queréis dar a like y suscribiros, perfecto. No hago este tipo de vídeo, ¿vale? Simplemente porque en una comunidad me hicieron la pregunta y me cazaron y no sabía realmente cómo contestar, ¿no? Y bueno, creo que esa persona se lo merece, se merece este vídeo y muchísimo más por cómo se ha comportado anteriormente conmigo, con nosotros, con el grupo en el que pertenezco, de antifrágiles, etcétera. Entonces, ojalá os sirva este vídeo, que me dejéis el comentario de decir, pues lo hemos afrontado, hemos evolucionado, ya tenemos un conflicto mucho más gordo y me haría muchísima ilusión. Así que nada, muchísimos besos, os quiero y gracias por aguantar esta chapa que os he dado. Chao.